Bienvenidos a el podcast Import Coffee. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo García Portugués. Eduardo, bienvenido. Gracias por venir. Hola Roberto, gracias por la invitación. Encantado. ¿Podrías comentar un poco a qué te dedicas? Sí, pues soy profesor titular en el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid y soy estadístico. Soy profesor de estadística e investigador en estadística. De acuerdo. Como primera pregunta, me gustaría hablar sobre tus estancias en el extranjero, ya que tú eres de Santiago de Compostela. Sí, De acuerdo. sí. Vale. He visto que has tenido estancias en Lovaina, Carolina del Norte, Copenhague y ahora vives en Madrid. Me parece que hay algo bonito al conocer lugares, personas y culturas más allá de donde hemos crecido. ¿Tú qué crees que Ujú. te ha aportado, que te han aportado estas experiencias en el extranjero? Bueno, pues han sido enriquecedoras a varios niveles. Por supuesto, el nivel cultural y social, a la hora de conocer pues, distintas culturas y cómo se organizan y cómo se relacionan las personas. Eso, digamos que pues ha sido muy enriquecedor en esa dimensión, pero digamos en la dimensión más profesional, pues he conocido diferentes formas de trabajar, diferentes entornos de trabajo, grupos de investigación, esquemas organizativos y, en definitiva, bueno, distintos enfoques investigadores hacia la estadística. Y digamos que comparado con España, pues sí que he apreciado, digamos, un dinamismo, creo que la palabra clave es esa, dinamismo, mayor que tenemos en España, en la mayoría de universidades, que no en todas, en lo referente a, bueno, mayor movilidad del profesorado, mayor realización de eventos de tipo seminarios, mayor flujo de estudiantes de doctorado y de investigadores. Eso también ha ayudado un poco por una mayor financiación que existe en el extranjero. Bueno, es variable, por supuesto, pero al menos en los países en los que he estado, pues sí que lo he experimentado. Y Ah, en definitiva, distintas, bueno, bastantes diferencias. La verdad es que me gusta resumirlas un poco, pero puedo ir perfilándote un poco más con respecto a distintos aspectos específicos, si quieres. vale. ¿A qué te refieres con mayor dinamismo? Sí, pues sobre todo a la movilidad, por ejemplo, del profesorado, eso creo que es un punto clave. Digamos que en España es bastante habitual, pues, terminar tus estudios de doctorado, bueno, primero tu grado, licenciatura o máster, etcétera. Si pasas al doctorado y digamos que quieres seguir por la vía universitaria, pues normalmente uno acaba estabilizándose en la universidad de procedencia. Es rara la situación en la que eso no se produzca o no es demasiado común que no se produzca, por así decirlo. Y en el extranjero, bueno, no se observa eso. En Estados Unidos, desde luego, hay muchísima más movilidad en cuanto uno pues, se gradúa como doctorado en una universidad, pues normalmente da el salto a otra distinta. En Bélgica también suele suceder lo mismo. Eso también viene ayudado un poco por las características del país. Y bueno, en Dinamarca, en cierta manera también, aunque es cierto que ahí tienen menos universidades, pero sí que atraen talento del extranjero, cosa que es bastante interesante y que en España no es tan fácil de hacer, pues por diversos motivos, ¿no? Pero un poco por lo rígido que es el sistema a la hora de contratar, la poca financiación que existe, bueno, sueldos que tampoco son del todo competitivos. Se hace buena investigación y se hace un gran trabajo, pero digamos que las condiciones no ayudan. Y eso es lo más fascinante de todo, que es que bueno, conseguimos salir adelante gracias al talento de muchos investigadores, pese a las circunstancias. Ese tipo de apoyos son los que en el extranjero los veía de forma más evidenciados, más claros, en términos de mayor financiación, mayor movilidad dentro del sistema universitario y mayor cantidad de actividades investigadoras y mayor flujo de gente, esencialmente. Doctorandos que entraban a hacer la tesis y luego pues se iban a trabajar en la empresa, algo que en España, por ejemplo, no ocurre mucho, la verdad. Si uno
digamos, empiezo a hacer la tesis es casi porque tiene decidido que quiere intentar realizar una carrera académica. Sin embargo, en el extranjero eso no es para nada lo habitual y mucha gente hace el doctorado para luego conseguir un trabajo mejor en una empresa porque las empresas lo valoran. Entonces, eso es otro aspecto diferenciador clave con respecto al panorama español. Ahora creo que se entiende, he entendido mejor a qué te referías con dinamismo. Sí, es un Tú, resumen de muchos factores en realidad. tú hiciste el doctorado en Santiago, ¿verdad? Sí. Y a ti hablas que muchos profesores deciden quedarse en la universidad donde hacen el doctorado, pero tú te fuiste a Copenhague. ¿Qué es lo que te motivó a irte fuera de España? Bueno, quería cambiar un poco de aires. Realmente, bueno, Santiago estaba súper contento y hice una tesis muy provechosa con mi director de tesis era Venceslao González Manteiga y mi codirectora era Rosa María Crujeiras Casais. Y fue una etapa muy productiva y bueno, muy bonita. Pero digamos que había encadenado muchos años en Santiago, quería conocer un poco más allá del terruño y pues surgió una oportunidad en Copenhague que enlazaba una posición postdoctoral que estaba relacionada con un tema que me parecía interesante, que era la modelización de estructuras de proteínas y que enlazaba con el desarrollo que había realizado en mi tesis doctoral, en la modelización de datos circulares, esféricos, datos direccionales, luego hablar un poco más de ellos. Digamos que fue una conexión bastante natural y sumado al hecho de ser un país bueno, en el que tenía ganas de vivir, pues fue un poco esa coincidencia de factores realmente. Has hablado, bueno, entiendo que tu línea de investigación en Copenhague o en lo que trabajabas estaba relacionado con la modelización de estructuras de proteínas. Sí, sí, porque enlazaba de forma bueno, no plena, pero sí parcial con aquellos técnicas en las que me había formado en mi etapa doctoral. A mí me llama la atención que es un tema más relacionado con la biología, aunque implica modelización, y tu formación es matemática estadística. Uh-huh. ¿Has tenido que formarte en biología para poder llevar a cabo tu trabajo? Me formé realmente en aquellas herramientas que necesitaba para desarrollar el trabajo. Si bien es cierto que aquí hay un matiz importante, yo trabajaba con bioinformáticos y, bueno, los bioinformáticos pues son parte de biólogos, pero desde luego que tenían una parte computacional grandísima y también eran casi expertos en estadística, con lo cual la comunicación con ellos era natural, digamos que la parte biológica y demás pues se encargaban un poco más ellos. Pero sí que obviamente del contexto de, bueno, qué aminoácidos tenían sentido a la hora de modelizar ciertas estructuras, pues eso bueno, sí que lo tuve que aprender, pero vamos, tampoco súper al detalle, ya digo, porque contaba con la ayuda de expertos ahí realmente. Y mi labor era aportar el conocimiento estadístico que se requería dentro del framework que se estaba montando. No era, vamos, arrancar un proyecto desde cero, claro. Interesante. A día de hoy, ¿cómo ha evolucionado desde que estabas en Copenhague hasta ahora en la Carlos III, tu investigación? Bien, pues digamos que ha vuelto un poco a los cauces originales, por así decirlo. Siempre he trabajado con una investigación que se centra en el análisis de datos con estructura no estándar o no euclídea. Y son tipos de datos por los cuales, digamos que la estadística clásica hace aguas. Trabajo con dos tipos de estos datos, los datos direccionales, que son aquellos datos que son referentes a direcciones, como su propio nombre indica, a medidas en la circunferencia, en la esfera y en alta dimensión, que tienen bastantes aplicaciones en diversos campos. Uno de ellos era, por ejemplo, la bioinformática. Y también he trabajado con los llamados datos funcionales, que hoy en día son bastante conocidos y que son aquellos datos que surgen siempre que se haga una medición
en un continuo de una determinada variable, de tal forma que tengas una función, una curva, una superficie que sea una variable aleatoria. Y claro, estos son dos tipos de datos para los cuales herramientas estadísticas súper básicas se hacen añicos. O sea, son como esquemas de trabajo o tipologías de datos que son torpedos directamente en la línea de flotación de la estadística clásica, que rompen con herramientas absolutamente básicas, como por ejemplo son las relaciones lineales entre variables. Por ejemplo, en la estadística circular, si tú tienes una observación, o un ejemplo muy sencillo, si tú tienes una observación de 2 grados y una observación de 358 grados, ¿vale? La circunferencia, dices, voy a calcular la media. Y lo haces de la forma más ingenua posible, dices 2 grados más 358 grados, eso me da 360 grados, lo divido entre 2, 180 grados. Y obtienes precisamente la dirección opuesta a lo que sería el centro entre 2 grados y 358 grados, que sería 0 grados. Es decir, que si ignoras el carácter específico de esos datos, que es la periodicidad, y el hecho de que aparezca una periodicidad rompe las relaciones lineales, porque uno tiene que siempre, digamos, enlazar en el círculo y eso no se puede realizar mediante líneas, pues obtienes insentidos. Y esos insentidos se pueden propagar al resto de técnicas estadísticas que puedas pensar que puedes aplicar a ese tipo de datos. Ya digo, la media simplemente hace añico, o sea, no está bien definido. Y con respecto a los datos funcionales, pues ocurren problemáticas similares, en el sentido de que son datos de dimensión infinita. Y claro, eso contrasta claramente con los datos euclídeos o multivariantes, en los cuales pues, la dimensión es finita. Y eso pues lleva aparejado problemas como que, por ejemplo, un modelo de regresión lineal, que es, digamos, el modelo de regresión más simple, uno se podría plantear para variables en el espacio euclídeo, pues una vez lo traslada a espacios funcionales, es un problema que es bastante complejo de resolver, porque el hecho de estimar ese modelo de regresión lineal requiere de una regularización súper cuidadosa del estimador, porque el estimador no es invertible. Es decir, en el caso multivariante es como que la matriz es singular, ¿no? Pues, cuando tienes variables repetidas, ¿no? En un modelo de regresión lineal, la matriz no es invertible. Bueno, pues en el caso multivariante ocurre eso, pero a lo bestia, por así decirlo. Entonces, he regresado un poco a esas líneas que nunca abandoné en mi etapa de Copenhague y realmente lo que busqué es aplicar la primera línea de datos direccionales más al problema específico, desarrollando modelos de evolución temporal de datos en el toro, es decir, en el círculo por el círculo, es decir, el espacio de... Bueno, todos hemos visto un toro, al menos en un videojuego, que es aquel espacio en el cual si te pasas por el borde superior acabas en el borde inferior, ¿no? Y en el borde derecho acabas en el borde izquierdo. Bueno, pues una serie de modelos de evolución en ese espacio que eran adecuados para introducirse dentro del proceso de evolución de las proteínas. Entonces, bueno, digamos que durante esa etapa de Copenhague pues he utilizado un poco más las aplicaciones de la primera parte y ahora he vuelto un poco más a la fundamentación y metodología de ambas vías. Me estoy enrollando un poco con esto, perdona. Está bien. Córtame o por favor dime No te avance, preocupes. porque empiezo a hablar de estas cosas y me embalo. A mí me ha parecido bastante interesante. Me ha costado un poco pillar ese tipo de datos no euclidios. ¿Podrías poner ejemplos de... Habías dicho que tenía aplicaciones sí. sobre todo en biología, ¿verdad? ¿Podrías poner algunos ejemplos? Sí, puedo seguir elaborando sobre eso. Pues, por ejemplo, ocurren las posiciones de las manchas solares cuando uno quiere analizarlas. Bueno, en biología, bueno, tenemos lo de las proteínas, creo que sobre eso he hablado. Esencialmente, el punto clave por el cual este tipo de datos aparecen es porque la estructura de una proteína se puede caracterizar mediante una secuencia, matemáticamente se puede parametrizar como una secuencia de ángulos diédricos, de pares de ángulos diédricos que te miden las posiciones entre planos formados por 4 aminoácidos que conforman la estructura
la estructura principal de las proteínas. Y el tema es que hay 4 aminoácidos cuatro átomos que están fijos, de tal forma que forman un plano que es inamovible, y ese plano con respecto al plano siguiente tiene una determinada orientación. Entonces, al final es como una secuencia de pequeños planos, tantos planos como aminoácidos tenga la proteína, y lo que buscas es estudiar las posiciones relativas entre esa secuencia de planos. Y eso se puede realizar mediante el análisis de sus ángulos diédricos, que es una parametrización que empleaba en particular el grupo con el que fui a trabajar a Copenhague. Eso es una aplicación de los datos circulares o direccionales. Otro tipo de aplicación, por ejemplo, son el análisis de las manchas solares. Sabes que las manchas solares surgen sobre la superficie del Sol y son regiones frías y están relacionadas con la actividad magnética del Sol, y bueno, pues van apareciendo en determinadas longitudes y latitudes del Sol. Y si uno quiere estudiar la distribución de esas manchas solares, pues la herramienta adecuada para hacerlo es mediante modelos de distribuciones de datos direccionales en una esfera. Por ejemplo, las orientaciones de los incendios también es una aplicación interesante, en la cual uno puede intentar aprender qué relación existe entre la dirección de propagación de un incendio y la superficie de la quemada, y si existe una cierta alineación con cuencas de ríos que pueden permitir la propagación de esos incendios. Con eso hicimos un trabajo relacionado con los científicos forestales de Portugal. Y también surgen, por ejemplo, en el estudio del aplanamiento craneal de infantes. Porque lo que se puede hacer una vez se tiene el modelo 3D, o se hace un escáner del cráneo de un infante, se pueden construir los vectores normales al cráneo. Entonces, con esos vectores normales, si uno estudia la distribución de esos vectores normales en la esfera, recordemos que son vectores que son perpendiculares a la superficie del cráneo. Entonces, si uno tiene una superficie que digamos que es plana, va a tener una serie de vectores todos apuntando en la misma dirección. Y esos vectores se van a representar en la esfera, digamos, como una concentración a lo largo de una zona, de un punto, por ejemplo, en torno al polo norte. Entonces, el análisis de la distribución de esos vectores normales permite determinar si existe un aplanamiento craneal significativo o no significativo. Esa es otra aplicación razonablemente reciente. También en el análisis de la distribución de los cráteres. Eso es interesante. Por ejemplo, recientemente he aprendido que Venus es uno de los, tal vez el único planeta, al menos evidenciado porque tengamos mediciones acerca de los cráteres, el único planeta dentro del sistema solar que tiene un patrón de cráteres que es totalmente uniforme, o no hay evidencias en contra de la uniformidad, dicho de forma más precisa. Es decir, que están como completamente distribuidos los cráteres en torno a la superficie de Venus, mientras que en otros planetas pues no existe una clara direccionalidad, una clara concentración de cráteres en determinadas zonas. Y eso da pistas muy valiosas a los astrónomos a la hora de establecer el pasado geológico de los planetas, es decir, cómo han sido impactados en su pasado por asteroides y cómo el planeta ha ido evolucionando y se han producido fenómenos de resurfacing, se llama en inglés, es modelización o modelización, cambios en la superficie del planeta, esencialmente, ¿no? Cambios de la superficie del planeta, digamos, por erosión, por nuevos impactos, por actividades geológicas, etc. Y en particular también, por ejemplo, en el análisis de cráteres de Rhea, pues se puede observar una cierta uniformidad de cráteres pequeños y una no uniformidad de cráteres grandes. Y eso te da pistas precisamente acerca de qué tipo de impactos ha recibido ese planeta a lo largo del tiempo. Porque los impactos pequeños están como asociados a impactos secundarios
y los impactos grandes están asociados a asteroides que orbitan alrededor del Sol. Y todo eso se consigue gracias a la estadística direccional, y técnicas asociadas a la estadística direccional te permiten cuantificar y te permiten, bueno, hacer la estadística clásica para este tipo de datos que surgen de posiciones en la esfera. Cráteres eran posiciones en la esfera, los vectores normales eran posiciones en la esfera, masas solares también, o posiciones en la circunferencia. Y también surgen también en altas dimensiones, cuando uno tiene un vector en dimensión arbitraria y lo estandariza por su norma euclídea, bueno, pues de repente tiene una observación en la hiperesfera. Y eso, por ejemplo, ese tipo de estandarización se ha aplicado en genética también para estandarizar las expresiones de los genes en microarrays. No soy experto en ese tema, pero sí que sé que se ha utilizado. Porque digamos que hay notables aplicaciones. Bueno, me podría extender más sobre esto, pero creo que es razonable que corte aquí. Y bueno, con respecto a los datos funcionales, pues esencialmente hoy en día casi todo campo científico es capaz de generar datos en tiempo continuo, con lo cual están presentes en todo campo científico. Gracias a los avances en medición y almacenamiento de datos, podemos tener curvas que nos midan la evolución de cualquier variable en casi cualquier campo científico. Me ha parecido súper interesante los datos direccionales. No estaba familiarizado con ellos. Me da la impresión que este tipo de datos los podemos encontrar sobre todo o es más complicado no encontrarlos fuera de cosas producidas por la naturaleza. No sé qué opinas sobre esto. Sí, en ciencias sociales no ocurren tanto, la verdad, aunque bueno, sí que hay experimentos en los cuales pues se pide a un paciente que identifique, por ejemplo, de dónde procede el sonido, entonces tiene que, digamos, que indicar de qué dirección procede el sonido, entonces ahí digamos que se genera ese tipo de dirección. Pero fundamentalmente, y hay algunos artículos que abogan por su uso en ciencias políticas, por ejemplo, o ciertos fenómenos, digamos, cíclicos que se producen, pero fundamentalmente está relacionado con procesos naturales y sí, yo diría que, y digamos, en ciencias naturales. Creo que es una ¿Estos muy buena eran, observación. estos eran los datos direccionales? ¿El otro tipo de Sí, dato, cómo se llamaba? datos funcionales. No termino de entender los datos funcionales. ¿Podrías explicarlos un poco más? Sí, son curvas esencialmente. Vamos a ver, en el caso de la estadística clásica, pues en el caso más sencillo, ¿no? Que quieres aprender o predecir una variable y a partir de una variable x, ¿no? Pues para y tienes una ristra de números y para x tienes otra ristra de números, ¿no? Que son digamos, las observaciones. Pues, por ejemplo, queremos predecir el peso a partir de la altura, por ejemplo, ¿no? Pues tenemos en la x tenemos el peso y en la y tenemos la altura, por poner un ejemplo así sencillo. Bien, entonces eso es muy sencillo porque digamos que para cada individuo, para cada persona, tenemos un dato para la altura y otro dato para el peso. Con los datos funcionales, ese dato, esa característica, ese átomo de información para cada individuo, en vez de ser un número, va a ser una curva, que es mucho más rico y contiene mucha más información. Entonces podríamos, digamos, un problema podría ser el predecir la evolución del peso a partir de la evolución de la altura. Bueno, igual no tiene demasiado sentido, pero tal vez predecir la cotización de un activo al día siguiente a partir de la cotización del activo durante el día de hoy, eso sí que puede ser algo más interesante. Y claro, la cotización del activo pues pues es un continuo. Desde que arranca la apertura de la bolsa hasta que cierra, se va moviendo, describe una trayectoria, ¿no? Entonces, la información es la trayectoria completa, no el punto concreto de cotización que se lleva a las 10 de la mañana. Entonces, claro, este tipo de datos, la consideración de este tipo de datos abre la puerta a introducir dentro del análisis estadístico un tipo de información mucho más rica
y que a priori puede ser explotada para una mayor predicción, para una mejor estimación, pero es más compleja de analizar. Y este es fundamentalmente a lo que se dedica el campo del análisis de datos funcionales, que ha experimentado un boom notable en los últimos 20 años. Y esencialmente esa es un poco la idea, intentar, o sea, las variables aleatorias, digamos, si nos ponemos en un contexto más estadístico, pues en vez de ser números o valores, pasan a ser funciones. Y eso a priori tiene muchas ventajas a la hora de incorporar mayor información, pero también tiene la desventaja de que es más complejo de tratar. ¿Podrías nombrar alguna técnica que se utiliza para trabajar con este tipo de datos? Sí, bueno, tal vez una de las más conocidas es el análisis de componentes principales. Se puede hacer un análisis de componentes principales de las funciones y en base a ellos establecer cuáles son los perfiles de variación principales. Por ejemplo, un ejemplo claro en datos funcionales pues son las curvas de temperatura a lo largo del año. Para cada día vas midiendo la temperatura en diferentes puntos, pues por ejemplo de España, de la red de AEMET. Después, esto es un conjunto de datos que se utiliza habitualmente. Como ejemplo del análisis de datos funcionales, pues tienes en torno a 73 estaciones. Para cada una de ellas tienes un perfil de temperatura, claro, dependiendo un poco de acuerdo a las características de la propia estación, que si está en Canarias, obviamente van a ser temperaturas más elevadas, más suaves, y si están en zonas montañosas, pues son más extremas. Y lo que puedes hacer con esta temperatura es predecir otra variable de interés o predecir la misma temperatura en la misma estación, pero 20 años después, para ver cómo ha aumentado, si ha aumentado la temperatura de forma significativa o no, para, digamos, tener evidencias del cambio climático, ver si ese aumento de temperatura se produce de forma uniforme en todas las estaciones o no. Pero bueno, con respecto a la técnica, lo que puede hacer uno es, una vez tiene estos datos, es un análisis de componentes principales y gracias a ello pues es capaz de establecer cuáles son las principales fuentes de variación de ese conjunto de curvas. Pues una fuente de variación importante es, digamos, la altura de esas curvas. Digamos, para el conjunto de las 73 curvas, cuál es su posicionamiento vertical. Otra fuente de variabilidad importante es cuál es su perfil. Digamos que estas curvas, si uno es capaz de verlas, pues siguen una especie de campana de Gauss, por así decirlo, o una forma acampanada en el cual, pues, como el oyente podría esperar, tienen sus picos de temperatura en torno a julio-agosto y tienen sus bajos de temperatura en torno a enero-diciembre. Y gracias al análisis de componentes principales, pues uno es capaz de capturar cuál es la altura de estas curvas en promedio y cuál es su perfil de variabilidad, ¿no? De tal forma que uno puede identificar aquellas curvas con una mayor variabilidad en torno a los meses fríos y a los meses cálidos y a aquellas curvas que están un poco más planas. Y bueno, luego las terceras componentes principales pues pueden informar acerca de otras medidas un poco más complejas de interpretar. No, me ha parecido súper interesante todas las aplicaciones de los datos direccionales y de los datos funcionales. No sé si te gustaría comentar algo más sobre este tema. Bueno, puedo hablar mucho, la verdad, sobre este tema. Esencialmente que es un campo hoy en día que está creciendo, yo creo, en interés. Y es un poco, tal vez, por resumirlo, podría ser la siguiente frase, ¿no? Que es frente al desafío del Big Data, tenemos el desafío del Complex Data. O sea, realmente el desafío del Big Data pues es casi más un desafío, digamos, si uno lo plantea, o como se planteó originalmente, era casi más un desafío en términos computacionales, de conseguir escalamiento de técnicas estadísticas y
sobrepasar limitaciones tecnológicas y, digamos, conseguir, bueno, paliar algunos defectos sistemáticos en técnicas estadísticas cuando se escalaba a gran dimensión. Pero el desafío de los datos complejos es digamos, no admite una solución tan computacional, sino que es más fundamental el problema. Y es que las técnicas estadísticas pues dejan de funcionar ya, pero ya porque conceptualmente no son adecuadas, no simplemente porque no se pueden aplicar, el concepto siga válido, pero la implementación de ese concepto no es válida, como ocurre en el Big Data, sino que es porque ya el concepto original es inválido. Entonces hay que redefinir. Y bueno, pues tanto el análisis de datos direccionales como el análisis de datos funcionales no dejan de ser casos particulares de algo más general que se denomina la estadística en variedades y que están creciendo ahora de forma significativa. Y que, bueno, busca analizar aquellos tipos de datos que se escapan fuera del marco clásico de la estadística, como son los datos direccionales y los datos funcionales, pero también otro tipo de datos más complejos todavía, como pueden ser los tensores de difusión en imágenes obtenidas mediante escaneamiento de tractos dentro del cuerpo, por ejemplo, y en los cuales pues, se necesitan técnicas de análisis de matrices de covarianzas, es decir, ahí el dato pasa a ser una matriz de covarianza. Tú lo que quieres es hacer análisis estadísticos sobre matrices de covarianza, porque las matrices de covarianza son las que te informan acerca de cómo esas imágenes están evolucionando y cuál es su variabilidad dentro de esas imágenes. O también, bueno, puede uno tener datos en el simplex, por supuesto. En el simplex son los llamados datos composicionales y son datos que surgen de proporciones. Digamos que la misma problemática ocurre con los datos direccionales y es que ocurren sobre una circunferencia o sobre una esfera. Digamos, si tú calculas la media de puntos en una esfera entre el norte y el sur, pues acabas en el centro de la esfera y eso no es una media válida en el conjunto en el cual los datos están soportados, que es la cáscara de la esfera, pues lo mismo ocurre con proporciones, por ejemplo. Si uno toma medias entre distintos vectores de proporciones, bueno, en este caso sí que sale razonablemente bien la cosa. Pero se necesitan técnicas especiales para tratar las proporciones. Porque, bueno, para empezar son no negativas, ¿no? Entonces, si uno mete, por ejemplo, un análisis de regresión hace regresión lineal sobre proporciones, pues estamos familiarizados con las adaptaciones de la regresión logística y demás, ¿no? Pero esencialmente uno tiene que tener en cuenta el cariz no euclidio de los datos para hacer una estadística que sea válida. Y este es un campo que, bueno, está teniendo bastante auge y en el cual ocurren cosas que son realmente fascinantes y que son novedosas y dices tú, pero ¿y esto cómo puede ser? Que son, digamos, ataques fundacionales a la estadística clásica que de alguna forma te obligan a reinventar cosas de una forma completamente alternativa. Ya mencioné el caso de la media, pero ahora se me vienen a la cabeza otros tipos de ejemplos. Por ejemplo, en el toro, las relaciones lineales se podrían denominar caóticas, en el sentido de que uno puede tener una recta, por ejemplo, la diagonal, y claro, uno tiene que ser consciente de la naturaleza del toro, en el cual siempre vas a enrollar una relación. Si tienes puntos por la derecha, tienen que aparecer por la izquierda. Si tienes puntos por arriba, tienen que aparecer por abajo. Bueno, es esta periodicidad, ¿no? En todas las direcciones. Bien, pues uno tiene una diagonal, ¿no? Una diagonal perfecta. No hay ningún problema porque justo acabas en la esquinita superior derecha y vuelves a arrancar en la esquinita inferior izquierda. Muy bien. Perturbas ligeramente la pendiente de esa diagonal y de repente
tiene rectas, claro, se empiezan a enrollar sobre los límites del toro. Y es más, si esa recta tuviera una pendiente irracional, conseguirías, digamos, enrollar indefinidamente el toro. O sea que con una recta tú puedes ajustar datos de forma arbitrariamente buena en el toro, que es algo impensable en el plano, por ejemplo, ¿no? En el plano, si tienes datos, bueno, pues solamente los puedes ajustar de forma perfecta si son colineales, ¿no? Si todos están alineados en una recta. Pero en el toro no. Puedes poner cualquier patrón de datos y con una recta los vas a poder ajustar arbitrariamente bien, o sea, con suma de errores cuadráticos igual a 0, debido a la naturaleza caótica del toro. Entonces, claro, este tipo de patología te rompe los análisis estadísticos clásicos porque necesitas introducir penalización, necesitas definir otro tipo de técnicas. Las relaciones lineales ya no te valen. Y las relaciones lineales son absolutamente claves en estadística, están detrás de la covarianza, están detrás de todos, casi todos los modelos en estadística. Me ha parecido... Me he vuelto a enrollar. No pasa nada, estaba bien, me ha parecido muy interesante y te quería preguntar si podrías recomendar algún recurso para introducir, para mí personalmente, para introducirme en datos complejos, ese tipo de datos. Sí, sé que el profesor Steve Mayron no sé si acaba de sacar un libro o está a punto de sacarlo, que se denomina Object Oriented Data Analysis, si mal no recuerdo. Object Oriented Data Analysis. No lo sé si está disponible ya todavía o va a estarlo. Sí, mira, ya está disponible. Es que justo lo conocí hace poco. Bueno, todavía no lo he leído en profundidad, pero me parece que es muy interesante porque esencialmente da una panorámica de todos los datos con estructura no estándar. Él lo denomina los Object Oriented Data Analysis por el hecho de dirigir la estadística a determinados objetos, un objeto que puede ser direcciones en una esfera, o pueden ser matrices de covarianzas, o pueden ser proporciones, vectores de proporciones. Entonces, o funciones. Hace una revisión acerca de técnicas asociadas para cada una de estos conjuntos de datos. Perdón, conjuntos de tipologías de datos. Steve Mayron es un profesor muy respetado en este campo y creo que es un buen libro para... No sé si para arrancar, pero desde luego para la disciplina sí que es un buen libro. Le echaré un ojo. Yo soy alumno de grado, empiezo cuarto el curso que viene y nunca mis profesores o incluso yo leyendo por mi cuenta, nunca había llegado a este tipo de datos complejos. ¿Crees que hace falta algún tipo de background o necesitas un nivel en matemáticas para poder iniciarte en esto? Sí, se necesita un cierto nivel en matemáticas, sí, y en geometría en particular, la verdad. Si has ido pensando un poco hasta ahora, un poco de los ejemplos que te he ido comentando son bastante geométricos, la mayoría de ellos, y se necesita una cierta intuición geométrica. Para la esfera y circunferencia y demás, bueno, pues uno más o menos tiene la geometría clara. Si quiere ir más allá, si uno quiere ir más allá, ir a variedades, bueno, ahí ya se necesitan herramientas bastante serias de geometría. Y esos normalmente se suelen obtener en cursos formales en matemáticas. Y de hecho, ahora hay una conexión muy interesante entre geómetras y estadísticos en el desarrollo de técnicas asociadas a este tipo de datos. Pero es normal que no se cubra en los grados de estadística clásicos, digamos que son
tecnologías razonablemente modernas y tradicionalmente que han estado fuera de los currículums de, bueno, de cualquier grado, salvo tal vez en alguna materia optativa, por ejemplo. Y suelen ser conocimientos que se imparten más a nivel de máster, son más especializados. De acuerdo. Me gustaría preguntarte sobre un background matemático, porque bueno, entiendo que tú estudiaste matemáticas, Sí, entiendo que eres bastante matemático en ese aspecto. sí. ¿Qué ventajas e inconvenientes podrías tú resaltar sobre formar a alumnos en estadística desde un punto de vista aplicado o hacerlo desde un punto de vista de la teoría matemática detrás de las técnicas? Ujú. Bueno, ambas tienen sus ventajas, la verdad, y sus inconvenientes. Digamos que las ventajas del enfoque más aplicado, a mi modo de ver, claro, y entendiendo enfoque más aplicado como aquel en el que se busca, que entiendo que es al que te refieres, como aquel en el que se busca, digamos, partir más las implementaciones y las ideas generales de las técnicas y no tanto su aparato matemático. Bueno, ese tiene la ventaja de que se puede cubrir más temarios, se pueden impartir más, se pueden dar a conocer más técnicas de forma un poco más superficial. Entonces, digamos que puedes ampliar el abanico de conocimientos, claro, reduciendo, por otro lado, en la parte de profundidad. Y las ventajas del cariz más matemático, pues son que las bases sobre las que se construyen los métodos están claras y uno las conoce. Y entonces eso te aporta un conocimiento realmente profundo. Ahora que está tan de moda el deep learning, pues eso te aporta realmente un conocimiento profundo acerca de la técnica y de lo que estás haciendo y de por qué funciona y por qué no funciona. Y ese conocimiento profundo te puede ser útil o no te puede ser útil. Te puede ser más útil en la medida en la que, bueno, tengas que desarrollar adaptaciones a esa técnica, porque claro, si uno sabe más o menos cómo funciona el K-medias, ¿no? Y digo, pues si tengo la función K-means en R que me calcula el K-medias y le doy a intro y pum, me sale esto y estas son las labels porque hace ahí un grupo. Bueno, vale, pues eso me puede valer para aplicar la técnica y bien, ya está, ¿no? Pero si uno quiere saber por qué en determinado momento esa técnica ha dejado de funcionar, por qué tengo que, o cómo tengo que adaptarla para que, digamos, ahora empiece a considerar determinados pesos para una cierta categoría de grupos, porque las necesidades de mi aplicación así lo demandan, porque me han dicho en la empresa que, bueno, es que este grupo de aquí es, digamos, que es menos importante que este otro grupo de acá. O digamos que creemos que estas categorías van a ser menos importantes que estas otras. ¿Cómo introduces tú esa modificación luego? Si no sabes realmente las matemáticas y la implementación y eres capaz de cogerte la técnica y tocar donde haya que tocar, pues es complejo. Y en ese sentido, la matemática es la que te permite saber. O sea, la matemática es el código fuente, realmente. Se podría pensar en un término informático. Es el código fuente de la estadística y del data science. Uno puede saber funcionar con un programa, pero ver el código fuente y leer el código fuente y saber escribir código fuente es, desde luego, un conocimiento y un dominio mucho mayor acerca del programa que el simplemente saber pasar los parámetros al programa y que el programa saque algo, ¿no? Yo creo que esas son las fundamentales aplicaciones, perdón, las fundamentales ventajas e inconvenientes entre la parte más aplicada y la parte más teórica, ¿no? Aplicada puedes cubrir más cosas de forma más superficial y teórica o más matemática, pues puedes cubrir técnicas en mayor profundidad, obviamente sin olvidarte de la parte de aplicación de las técnicas. Y claro, contrapartida, el tiempo es finito y no te va a dar tiempo a cubrir tantas técnicas. Me ha parecido Y bastante también, bueno, aquí quería hacer una defensa de la matemática o un alegato a favor de ella, ¿no? Porque a mi modo de ver, o sea, realmente las matemáticas es lo que es perenne del data science, de la estadística.
en general. Las matemáticas no tienen fecha de caducidad. Los lenguajes de programación, frameworks, las implementaciones que alguien haya hecho en su momento, el software que se haya implementado, eso sí tiene fecha de caducidad. O sea, eso en algún momento dejará de funcionar, o se descubrirá un bug, o pasará de moda, o el lenguaje quedará obsoleto. Vale, algunas de esas cosas no es muy habitual, pero ocurre. Lo de los bugs ocurre más de lo que uno podría esperar. Y digamos que eso siempre tiene un tinte de caducidad. Pero, sin embargo, las relaciones matemáticas y los fundamentos y conceptos que sostienen a una técnica, eso es imperecedero. Y eso yo creo que es una lección interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo la tecnología evoluciona muy rápidamente, las cosas se quedan desfasadas, pero los conceptos en los cuales se sustentan esas técnicas no se quedan desfasados. Después de cuando tú terminaste la carrera de matemáticas, ¿qué es lo que te llevó a especializarte en estadística? Sí, me empecé a especializar en torno a cuarto o quinto. Creo que en cuarto ya se empezaron a elegir optativas. Pues fundamentalmente lo que me gustó fue ver cómo todos los aparatos matemáticos y el álgebra lineal y análisis se combinaban de una forma, a mi modo de ver, muy bonita dentro de la estadística para conectar datos mediante modelos matemáticos y relaciones y estimadores de una forma muy natural. Entonces, digamos que tenía como lo mejor de muchos mundos. Y yo creo que esto es un gran atractivo de la estadística. O sea, tocaba la rama matemática, tenías no sé, cosas de optimización. A mí me gusta la optimización y el análisis numérico. Eso era fundamental. Uno podía hacer simulaciones, uno podía ver y tocar la teoría. Todo estaba conectado. Digamos que si veías un teorema lo podías probar en tu ordenador y decir, hombre, pues esto funciona. Claro, no era algo abstracto que no eras capaz de implementar de ninguna forma. No, no. Se podía implementar perfectamente. Y entonces esa conexión entre la parte matemática, la parte computacional, que bueno, es increíble todas las ventajas que nos ha proporcionado eso en los últimos años, pues me pareció realmente bonita. Y por supuesto el poder, mediante todas esas técnicas, obtener análisis y conclusiones aplicables a diversos problemas científicos o de la vida real. Mm, ¿Podríamos hablar ahora un poco sobre... Tú eres profesor de una Sí, asignatura que se llama Predictive Modeling, ¿verdad? sí. Yo estaba estudiando para un examen y llegué a esos apuntes a través de Google y me gustaron bastante y me llamó la atención que estuviesen publicados y que fuesen apuntes de una asignatura de la universidad. ¿Qué es lo que te lleva a publicar tus apuntes en Internet? Bueno, pues el compartir conocimiento. Realmente no sé por qué no lo hacemos más habitualmente esto, la verdad. Yo estoy impartiendo un conocimiento y a mí se me paga con un sueldo público y me parece razonable el compartir el conocimiento. Obviamente, quien lea esos apuntes por Internet, pues no va a tener el mentorazgo y la posibilidad de resolución de dudas y ni las explicaciones ni demás que obtiene un alumno que cursa la asignatura dentro de la universidad, ¿no? Bueno, y todo el valor añadido que se puede aportar, que es bastante. Pero es capaz de aprender por su cuenta, si así lo desea, pues acerca de los contenidos de la asignatura. Y no sé, me parece una medida bastante buena para compartir conocimiento y que digamos que no es exclusiva o sea, no soy el único que la hace, ni mucho menos. O sea, es muy común ahora, hoy en día, yo creo. Sobre todo en, bueno, universidades del extranjero, pues si uno googlea, pues también acaba encontrando muchos apuntes, ¿no? De universidades de Estados Unidos, etcétera. Y me parece positivo el compartir información y el compartir conocimiento de A forma mí abierta. también me pareció bastante positivo y me gustó mucho. Y te lo preguntaba porque, por ejemplo, en el caso de mi universidad o de mi carrera,
no Ujú. suele ser el caso y creo que en España no suele ser tanto el caso, quizá más sí en otros países extranjeros. Ya, no lo acabo de entender muy bien eso, la verdad, pero bueno, o sea, no sé si es un miedo a que alguien copie o plagie algo, pero bueno, los apuntes están subidos con una determinada licencia de Creative Commons y realmente hoy en día si nadie está libre de la copia indebida. Realmente una forma de protegerse frente a copias indebidas es que tu contenido sea público, porque al fin y al cabo, bueno, no sé, uno puede intentar que los contenidos que imparte pues, no sean públicos y demás, pero al final siempre, no sé, siempre se acaban filtrando, bueno, a- de alguna forma o de otra, ¿no? Pero, pero bueno, en este sentido no lo acabo de entender muy bien. Yo creo que es falta un poco de tradición y tal vez algo de respeto frente a dar el paso, de decir, uff, no sé, igual me pasa algo por hacer eso, tal, pero bueno, yo intento seguir esta filosofía porque me gusta compartir todo el conocimiento de forma libre y bueno, también sigo la misma filosofía con los artículos que publico, pues subo las versiones en preprint para que, para que la gente las pueda descargar si así lo desean. Y eso, pues digamos que no tengas que ir a la web de la editorial y descargarte el artículo, que eso a veces pues, tienes los llamados paywall que te impiden el acceso a la información. Y en ese sentido, bueno, pues intento compartir la información públicamente. Hablando de que más gente pueda beneficiarse de esta información, ¿crees que sería positivo eh, que se publicase todo el contenido en un idioma único, como podría ser el inglés? Sí, absolutamente, absolutamente. O sea, el propósito de la ciencia y, bueno, de la ciencia en la que estoy metido y un poco más allá del el propósito del transmitir conocimiento entre humanos es bueno, transmitir el conocimiento, pero la forma de hacerlo debería ser la forma más eficiente. Y hoy en día todo el mundo conoce el idioma inglés como segundo idioma y es la lengua franca para comunicarnos entre nosotros. O sea, yo creo que todo el contenido científico, por supuesto, debería ir en inglés. Y en términos bueno, de otros conocimientos, pues por supuesto también hay conocimientos locales, etcétera. ¿No? Ahí tampoco me quiero meter. Pero en cuanto a la enseñanza, vamos, yo creo que vamos claramente camino de impartir casi todo en inglés, porque bueno, es una lengua que nos permite comunicarnos a todos los humanos de este mundo, lo cual es algo realmente increíble. Y, y en la ciencia, desde luego, debería ser el inglés el único vehículo, a mi modo de ver, eh, eficiente para transmitir el conocimiento entre distintas personas. La asignatura tengo que decir que se imparte en inglés y por eso pues, los apuntes están en inglés. El máster se imparte en inglés y sí, entonces por ello está en inglés, claro. Si fuese en español, obviamente, pues los apuntes estarían en español. Sí, bueno, yo también creo que nos dirigimos a, sí, a mucha más información y compartida en inglés y una enseñanza en inglés, incluso aquí en España. Sí, yo Yo, creo, yo creo que es casi ya más una realidad que un sí. futuro. Al menos por lo que veo en mi universidad, parece que va por ese camino. Yo no tengo más preguntas, Eduardo. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por la invitación, pues he disfrutado mucho y me parece una iniciativa esta estupenda, así que mucho éxito para el futuro y lo mejor. Muchas gracias. A mí me ha parecido muy interesante hablar contigo y te deseo lo mejor también. Vale, gracias Roberto. Y hasta luego. Hasta luego.